De cuarentena, la cuarentena tiene que ir acompañada de una ayuda. Y a propósito de lo que conversábamos, este salario de emergencia y esta conversación que quedó ahí en el Congreso, ¿cuál fue el veto que presentó el gobierno? Si nos puede hacer un resumen en qué es lo que va, qué es lo que se podría aprobar y cuándo podría llegar esa ayuda y si se puede hacer un mayor esfuerzo, porque esa es la gran crítica que se hace de varios sectores. Oye, aquí hay, lo que uno más aprende, que aquí hay múltiples temas y múltiples soluciones. Aquí no hay una bala de plata, no hay una decisión que va a cambiar el cuadro, estamos de acuerdo en eso, Nicolás. A ver, yo creo que aquí se ha hecho un gigantesco esfuerzo. Primero, yo quiero reiterarlo en la parte médica. O sea, es verdad, yo estoy en una comisión de salud y futuro, y uno va viendo todas las semanas cómo va evolucionando el tema de médico y el tema de la pandemia. Y yo creo que Chile, objetivamente, más allá de múltiples problemas, lo ha enfrentado de una manera bastante adecuada. O sea, tú ves el porcentaje de letalidad dentro de lo que es lo más grave de todo, la muerte, digamos, y nosotros tenemos datos mucho mejores que en el resto de América. Lo mismo respecto de la capacidad de limitar lo máximo posible lo infeccioso. Ahora, ¿eso es una... ¿Basta? No, no basta. Es un dato que hay que tener para efecto de la otra parte. Porque esto está muy vinculado al tema económico, que está asociado al tema de la pandemia. No son temas... Yo quiero decir, Tonka, estos no son temas contradictorios. Nosotros tenemos que preocuparnos simultáneamente, porque están emparentados, de cómo enfrentar la pandemia desde el punto de vista de salud y cómo hacer que el tema económico no se nos desate en otra pandemia de carácter económico. ¿Qué es lo que ha pasado en materia de emergencia? Aquí fue el gobierno fuera del bono COVID, el FOGAPE, honorario, el fondo especial que se ha dado a las municipalidades, el ingreso mínimo garantizado. Presentó ayer un veto en virtud del cual, quedémonos con la parte final, se genera la política pública, oigan esto, más importante de la historia de Chile ante un momento de emergencia. El más importante, porque tenemos la emergencia más importante, pero ese no es un caso excepcional de Chile, dicho sea de paso, muchos países a nivel internacional han hecho lo propio. Pero mira, pero me doy un dato. La crisis subprime, no es tan excepcional. en la crisis subprime, que a mí me tocó... Estaba el ministro Velasco, no estaba el ministro Izaguirre, estaba antes el ministro Izaguirre. Se entregó un bono que fueron 200 millones de dólares, que se consideró en ese momento la ayuda más grande que ha hecho el Estado respecto a los ciudadanos. Esto es 800 millones de dólares, son 4 veces más porque son 3 bonos distintos que se entregan al 60% de las personas más vulnerables y adicionalmente se agregó respecto a los adultos mayores de 70 años hasta el 80% de vulnerabilidad. Si nos da cuenta de los puntos, finalmente no hay diferencia entre el 40% y el 60% más vulnerable, claro, esto es parejo entonces para el 60%. Para el 60% más vulnerable. ¿Qué pasó con los montos? ¿Se van a mantener el mismo monto por 3 meses o va a ir decreciendo? Se mantiene, mira, y esto es un tema que voy a tratar de explicar, se mantiene el mismo monto. ¿Y por qué se mantiene el mismo? Se mantiene la misma forma. ¿Por qué? Que esto es muy importante, Tonka. Nosotros oímos... Uno pudimos haber hecho de dos formas. Pudieron haber sido 55.000 parejos o pudo haber sido el primero más alto. Nosotros invitamos a la Comisión de Hacienda, esto es discutible, hay expertos para todo, a un panel de expertos, en donde ellos señalaron que dada la naturaleza, el mayor aporte debe que hacerlo al principio. Y por eso se generó este tema decreciente, si no es un tema de buena o mala voluntad. Lo más importante de todo, Tonka, es que esto es una parte, porque hay otros 1.000 millones de dólares que se van a anunciar los próximos días para efectos de planificación, para generarlo para efectos de empleo. Porque digámoslo y vamos a estar todos de acuerdo. Hoy día, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es la angustia siguiente? La falta de pega, porque eso nos está viniendo necesariamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos responsables, tal como Chile ha sido responsable, guardar esos recursos para que podamos avanzar de buena manera hacia adelante? Eso es lo que está actuando. No, yo en primer lugar quiero dar las gracias por la invitación. Y hacer una pequeña reflexión a propósito un poco de la crítica que hace aquí mi vecino, ¿cierto? Creo que estamos frente a una pandemia que es excepcional, inédita, para la cual nadie estaba preparado. Y por lo tanto, el gobierno y todos, espero, tengamos la voluntad de ir colaborando y ir enfrentando esto de la manera más responsable posible. No es que el gobierno sea un experto y la oposición no lo sea, al contrario, todos somos parte de la solución. Efectivamente, aquí hubo muchos elementos en que nos anticipamos. Y el gobierno en eso estuvo bien. Luego fuimos probando cosas. La idea del plan retorno seguro, de ir abriendo. Y efectivamente tuvimos que retroceder. Lo dijo ayer el ministro de Salud. Vienen 2 semanas muy complejas en lo sanitario. En la RM vamos a ver situaciones muy delicadas. Vamos a tener que analizar y reevaluar el tema de las cuarentenas y cómo estas, en forma selectiva, las vamos ampliando. Y este es un problema en desarrollo. Yo espero que la palabra colaboración, más que
otras, sean las que tengamos todos para conversar y analizar esto. Hemos escuchado a los alcaldes que están muy cerca de las personas y también son una voz de alerta para ir tomando decisiones bien con la autoridad. Entonces, eso, la mecánica oposición-gobierno, yo creo que en esta vuelta no funciona mucho. Le quiero mostrar una imagen a propósito de las voces. Usted hablaba de las voces del alcalde. Escuchemos qué dijo el ministro Briones. ¿Hay o no hay más plata? Mira, aquí está. Yo quiero decir con claridad acá que el monto de lo que estamos nosotros poniéndolo arriba de la mesa es el que es, lo he dicho con mucha transparencia muchas veces, en particular por la razón que digo, acá hay que ser muy responsable en términos fiscales, no por ahorrarse la plata, o sea, acá nos queremos gastar la plata, creamos un fondo de 2.000 millones de dólares para ir en apoyo a los ingresos de las familias más vulnerables, eso es un dato, eso está ahí. Se está guardando un poquito. Pero hay que guardar para lo que sigue, Iván. Hay que guardar para lo que sigue, Iván. ¿Se puede o no se puede? Porque esa es la gran presión. Y todos levantan la mano. A ver, usted primero y después... Yo creo, y Nicolás, discutamos sobre esto porque este es un temazo que se va a venir y ha estado presente en la mesa en los últimos días. El gobierno, el país, los chilenos, hemos hecho un esfuerzo tremendo para enfrentar la crisis del COVID y sus efectos sociales y que van a afectar los ingresos de las familias y los empleos. Ahí está la ley de protección del empleo, el bono COVID y hoy día sobre la mesa uno muy grande, el más grande de todos, el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué nos dice la oposición frente a 800 millones de dólares para ser gastados en 3 meses en forma directa a las familias más vulnerables, 4,5 millones de personas, que es insuficiente? Yo quiero entender que de buena fe ustedes creen que es posible mejorar eso. En parte se está haciendo, lo explicaba el senador Coloma. Pero también es cierto de que, como ha dicho el ministro Briones, no nos podemos gastar todos los cartuchos ahora. Esta crisis continúa. Vamos a necesitar reactivar la economía. Perdón, vamos a necesitar programas de empleo. Por lo tanto, tenemos fondos y recursos limitados. Podemos endeudarnos, pero no eternamente, no infinitamente. Vamos juntos definiendo cómo vamos haciendo estos esfuerzos. El problema está en que, y básicamente esta es la otra visión crítica, el momento en estos momentos más determinante es ahora. Así es. Y para el quédate en casa, la persona tiene que tener dinero. Entonces, claro, pueden haber costos adicionales posteriormente que son consecuencia de la crisis social de un tema médico que estamos abordando en la actualidad. Pero hoy es el tema médico. Entonces, es hoy cuando se argumenta que hay que gastar más. O quizá, ¿verdad?, es el economista el que está a cargo del paciente. Pero, perdón, para hacer... Sí. Por favor. Tengo alguna experiencia en la materia. De exministro a ministro, claro. Mira, Hernán, yo no he venido aquí a criticar a nadie. Lo que a mí me interesa es que tengamos un diagnóstico común para que salgamos adelante. Es más, en este mismo programa yo he dicho, y están las grabaciones, que me puedo poner en los zapatos del ministro Briones, que les dije exactamente, estaba la Marcela Cubillo, que no solo es importante discutir la cuota, sino que cuántas cuotas, refiriéndose a que si esto se prolongaba mucho, obviamente que había que discutir las dos cosas en conjunto. Por tanto, he tenido una postura colaborativa en ese sentido. Pero a mí me preocupa que no tenemos el mismo diagnóstico. Porque si estamos hablando que le estamos pasando 1.000 millones de dólares a las municipalidades para planes de empleo, o sea, yo vivo en otro mundo que tú. Yo creo que este es el momento del confinamiento y el momento de que la gente se quede en la casa. Ya veremos el problema de la reactivación, ya veremos el problema de las deudas. Cada día tiene su afán y en este momento estamos, desgraciadamente, perdiendo, por lo menos en la metropolitana, la pelea contra la pandemia. ¿Qué es para mí lo urgente en este momento? Que haya rastreo, que hayan cuadrillas en todas las municipalidades, que la atención primaria esté metida a fondo con la identificación de los asintomáticos, ¿cierto? Y el aislamiento. Primero curvemos la pandemia y ya veremos después cómo salimos de deudas, de empleo. Y para eso, como muy bien dice Amaro, la gente tiene que poder quedarse en la casa. Y francamente, mira, yo borrón y cuenta nueva con de las 65 lucas. Ya, aprueben cómo está. Pero tenemos que entender que aquellas partes que están en cuarentena total eventualmente van a necesitar un bono adicional porque no tienen ingreso alguno. A ver, me gustaría darle una persona en Valdivia es lo mismo que una persona en Santiago Centro y las posibilidades de trabajo son re distintas. Pues. Escuchemos a la alcaldesa Pizarro, por favor, alcaldesa. Sí, yo no estoy de acuerdo que tengamos que mirar al futuro y dejar plata para quemar más adelante los cartuchos, como lo ha dicho Hernán Larraín. Yo creo que hoy día la gente está sufriendo. Nosotros vivimos a día
diario las demandas que son de la gente, y en ese sentido es una demanda directa. A mí me preocupa no solamente el 40 más pobre, sino que también la clase media. Aquí hay gente que no recibió el bono COVID, no lo recibió. Hay gente que no está dentro de la ley de protección del trabajador. Esa gente que hoy día tiene que seguir pagando un centro de formación técnica, una universidad, y los chiquillos no están yendo a la universidad, pero de eso no se ha dicho nada. Y de los dividendos también, el Banco del Estado ha dicho que se siguen pagando los dividendos a partir del 7º mes. Aquí la banca ha hecho lo que ellos consideran, pero aquí no ha habido una regulación para todos por igual. Hoy día la clase media, ¿qué me dice este bono de emergencia en el Parlamento? ¿Qué pasa con la gente entre el 40 y el 90% que hoy día no tiene empleo, que no recibe la caja de mercadería, que no recibió el bono COVID, que nunca ha hecho una fila? De eso también tenemos que preocuparnos, porque yo sé que la ley de protección del trabajador no le llegó a la gente de la clase media, y en ese sentido la demanda es hoy día. Yo creo que el gobierno se debe endeudar una sola vez y no como una escalera mecánica. Hoy día el diagnóstico tiene que ser súper claro, y efectivamente nosotros, para enfrentar esta pandemia, necesitamos dineros también para el proempleo, no para ahora, pero sí para preocuparnos en el futuro de eso, y eso tiene que estar consignado, porque la cesantía hoy día la vemos en las filas de la feria. Hace 17 años atrás, Nicolás Izaguirre dijo que los políticos eran atroces, y fue un Izaguirre Leaks, que cuando era ministro del presidente Lagos, fue un gran ministro de Hacienda. Yo creo que el Congreso hoy día está dando cuenta de eso, de que a veces son atroces, porque, a ver, por cada paso que damos, terminamos enfrascados en peleas brutales. Hoy día, claramente, se pueden hacer más cosas. Es verdad que el Estado chileno, fruto de la responsabilidad fiscal de Nicolás Izaguirre y de todos los ministros de la democracia, hoy día nos permiten endeudarnos, pero endeudarse no es gratis. Nuestra calificación como deudores cambia. Y eso al final, si el país está sobreendeudado a nivel internacional, cuando venga la recuperación, al señor que quiere renovar un taxi, su crédito le va a costar más caro. Eso hay que decirlo. No, yo lo único que le pido a todos, responsabilidad es lo que digamos. Porque efectivamente nos podemos endeudar más, pero endeudarse no es gratis. Va a cambiar nuestra realidad internacional. Alcalde, yo lo que quisiera hablar... el contrapunto. Pero déjame, perdón, sí. Amaro, te pido por favor harta precisión en esto, porque primero, respecto de la disyuntiva entre el diagnóstico y la humanidad. Yo tampoco estoy de acuerdo en esto con el exministro Izaguirre. Yo creo que es clave los símbolos de las tragedias. Es fundamental. Cuando Churchill le habla con poesía a su país, cuando los bombarderos alemanes están sobre Londres, es lo que mantuvo el ánimo arriba a los ingleses. No le habló de números, le habló de sentimientos de futuro. Ahora sí, estoy de acuerdo con él, que el diagnóstico común que debemos tener ahora es fundamental. Por ejemplo, si nosotros hacemos una cuarentena a medias, esta cuarentena puede durar 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, y el daño económico va a ser brutal. La recuperación va a tomar muchísimo más tiempo. Yo en ese sentido creo que el gobierno debe corregir rápidamente y declarar la cuarentena en Maipú y también en el sector oriente. Porque hoy día tenemos una cuestión absolutamente brutal, pero, alcalde, y muy desigual, que hace que la gente de las comunas populares vaya a trabajar al sector oriente, usando todo el transporte público, y tenemos una evidente posibilidad, que aumenta el contagio. Y a propósito del tema económico que habla el ministro Izaguirre, mientras más nos demoremos en recuperarnos, más daño va a haber al tema económico. Por tanto, las cuarentenas, mientras más cortas, tienen que ser más radicales. Y eso no lo estamos haciendo. Alcalde, esta no es una cuarentena radical. La gran interrogante en boca de muchos es: hoy estamos en una dimensión sanitaria y la ayuda económica es para velar efectivamente por el cuidado sanitario. Después estaremos en una dimensión social. Esa mirada, Amaro, mi interrogante es que esa mirada no es compartida. Sí, a lo que yo creo que ahí es justamente lo que tú estás planteando, es donde está la diferencia. Sí. Esa no es la mirada compartida por todos. Claro. De que lo sanitario es fundamental hoy día porque tiene impacto efectivamente en lo económico, pero las platas hay que ponerlas a lo que voy ahí. Estoy contigo, Amaro. Pero para efecto del debate... Creo que tú lo has puesto exactamente como es. Sí. Porque fíjate tú, cuando tú haces un bono decreciente, Juan Antonio, si nos podemos poner de acuerdo con esto,
¿Cuál es la señal que estás dando? Vamos de salida, por algo yo le estoy bajando. Es que no estamos de salida, ese es el problema. Estamos de entrada a la casa con un bono suficiente para que la gente se quede en la casa. Yo dije, alcalde Carter, que los políticos eran atroces, pero peores eran los dictadores. Era una ironía por si acaso. Yo creo que hay condiciones financieras. Siempre y solo si la estrategia sanitaria es fuerte para mantener a la familia de modo un poco más razonable. Pero no quiero seguir peleando por las 60 lucas. No, porque entonces, si tomamos su palabra, tendría que haber un bono inmediatamente para las personas para que puedan hacer la cuarentena. Para los que están en cuarentena, claro. Si no se aprueba esta semana, disculpen, si no se aprueba esta semana el bono, no llega en mayo. Por favor, alcalde. No llega en mayo. Acá Nicolás Izaguirre acaba de decir, además de lo que se está discutiendo en el Congreso, dejémoslo aparte. Ahora, para hacer cuarentena tiene que haber... Sí, aprobémoslo, ok, pero para hacer cuarentena y que sea efectiva, hay que entregar un bono a las familias que están en cuarentena. Pero obvio. Se puede hacer ese esfuerzo, está dentro de las medidas, está dentro de las posibilidades, porque de ser así tiene que ser ya. 3 cosas bien cortitas. Primero, espero que se apruebe hoy día el bono, el IFE, y de esa manera se pueda pagar dentro de los próximos días a 4.500.000 personas ese bono. Entonces no digamos que es una cosa menor, y yo agradezco porque Nicolás creo que es una reflexión madura, podemos seguir discutiendo, lo importante es pagar rápido, y lo importante es también entender de que respecto al tema tuyo, claro. Nosotros, mira, ¿sabes lo que dicen los expertos? Porque yo no soy experto, yo trato de oír, porque mira, en esta pandemia lo más importante es hablar menos y oír más, porque la cantidad de cosas que uno oye son sorprendentes. Oír, ¿qué dicen los expertos? Sigue, cuidado, pero tampoco tengamos un incentivo permanente para que todo el que esté en cuarentena recibe un bono y el que no esté en cuarentena al lado no lo reciba. Caso del Maule, represento al Maule. Se ha cumplido la cuarentena. O sea, hubo 53 detenidos antenoche, digamos, claro, es 1.200.000 personas. Había un autocuidado importantísimo. La letalidad afortunada, o sea, la infección es mucho menos que en otros lugares. Quiere decir entonces que aquellos que de alguna manera tienen un tipo de conductas que generan más problemas tienen que tener un bono distinto. O sea, el incentivo es estar en cuarentena para recibir un bono. Entonces los expertos, no yo, nos dicen, ojo, me dicen, usted tiene que generar lo máximo posible para todos en esta materia y tratar de generar incentivos para ir generando posteriormente algo de normalidad. Senador, eso es lo que nos están... A ver, la alcaldesa Pizarro, va usted... Sí, senador... Le estoy diciendo lo que nos dicen, perdona, lo que nos están diciendo los expertos. Y una cosa que quiero corregirle... Expertos hay muchos. Sí, senador, sí. Pero oye, mire, yo no soy experta económica, pero decías, sí... Escuchemos a la alcaldesa. Senador, yo no soy experta económica, pero sí he estado los días a las 7 de la mañana ahí en Santo Tomás con Santa Rosa, entregando mascarillas que le mandamos a hacer a nuestra gente, jefas de hogar que están cesantes, y he conversado con la gente que sale a trabajar. Lamentablemente, y lo conversábamos con el alcalde Carter, que los buses van repletos a trabajar. Y porque acá tampoco hay fiscalización a los empleadores que contratan gente y sabiendo que están en cuarentena, los obligan a ir a trabajar. Y es más, les dicen, vaya usted a sacar el permiso a la comisaría virtual, cuando son ellos, los empleadores, que tienen que sacar los permisos colectivos. Así es. Sin embargo, los trabajadores de la construcción están yendo a salir a trabajar allá a Barnechea. ¿Quién los fiscaliza? A ver, Siento que tienen trabajadores que viven en la comuna de La Pintana, en la Florida, en San Miguel. La señora que hace el aseo en la casa particular, si no trabaja, no gana sus lucas. A esos trabajadores, a esos empleadores, ¿quién los fiscaliza? Aquí la gente nos dice, si yo no salgo a trabajar, no como. Y entre trabajar y morirme del COVID, trabajar y tener una renta, prefiero morirme del COVID. Porque nadie, a nosotros no nos está llegando, nos dice la gente. Si a nosotros nos llega la demanda legítima y cercana. Entonces, ojo, que yo me preocupo también de la clase media que no está en este bono de emergencia. O sea, ¿por qué no lo hacemos online y estudiamos esos casos? De verdad, miren, de nuevo quiero decir una cosa. Alcaldesa, una buena aquí noticia. Aquí no puede haber... hoy día tiene que estar muy claro. Yo coincido con Izaguirre. El diagnóstico no está claro. El diagnóstico es distinto para todos.
Hoy día tenemos que preocuparnos de la comunidad, del colectivo y no del individualismo. Hoy día yo creo que aquí hacen falta medidas también para las universidades, para los centros de formación técnica. Si los chiquillos no están yendo a la escuela, pero la gente cesante de clase media está pagando una universidad, un centro de formación técnica. Tengo sensación que el senador le quería contestar la primera parte de lo que usted dijo, el senador que es parte de la Comisión de Hacienda también. Una buena noticia, alcaldesa, porque usted hace referencia a la clase media. Justamente lo que cambió de este proyecto es que originalmente había hasta el 40% más vulnerable respecto a este bono, quedó en el 60% más vulnerable. Era del 40 y 60 con diferencia. Tramos, claro, con pero diferencia. Había que, el del 60, no, pero hoy día lo que quedó, alcaldesa, lo que quedó es el 60. Y de ahí hasta el 90 si que usted lograba acreditar grados de informalidad. Pero la buena noticia, usted lo planteó, era hasta el 40 obligatorio, por así decir. Del 40 al 60 había que hacer un trámite y del 60 al 90 también. Quedó del 0 al 60 automático, por así decir, respecto a todo aquel trabajador. Del 60 al 90 nunca nos hablaron de eso, ¿era así? Sí, hay una opción, porque ¿sabe lo que está pasando? Siempre era del 40 al 60 con diferencia del 0 al 40 y del 40 al 60. Lo que está pasando es que hay muchas personas que están cayendo en informalidad. Claro. Entonces, lo que hace el gobierno, y esto, perdón, todos estamos de acuerdo, porque aquí ha habido muchas cosas de acuerdo. Aquí estamos discutiendo ahora por un bono, pero nos pusimos de acuerdo en el COVID, cesantía, FOGAPE, reforma tributaria, así que aquí tenemos una línea gruesa. Afortunadamente. Ojo, que el FOGAPE, ojo, sí, solamente el planteamiento, el FOGAPE tampoco está funcionando idóneamente. Y esto en voz de las pymes. La próxima semana va a ir el ministro de Hacienda. Nosotros le pedimos, porque el FOGAPE es un gran esfuerzo nacional y tenemos que ver cómo ha reaccionado la banca respecto de la velocidad de respuesta. Y eso le quiero decir, para mí es clave, porque la política pública, y bien sabe Nicolás, una cosa es formularla y otra que se aplique. Eso esperamos nosotros la próxima semana tener un informe exacto de cómo está funcionando. Si hay que hacer algún cambio, lo vamos a hacer. Además, nosotros entendemos que estamos todos la misma. La alcaldesa. Hernán no ha hablado, a ver. Alcaldesa, yo creo que usted dice algo que es muy cierto respecto de la clase media. Y recordar un dato. Aquí hay un fondo de 2.000 millones de dólares que está al frente para poder ir en ayuda para las necesidades futuras que tengamos. Hemos aprobado una gran cantidad de cosas y yo estoy con el senador Coloma. Una cosa es aprobar, otra cosa es que el bono llegue a la casa, que el crédito efectivamente la pyme lo pueda usar. Y yo creo que ese sentido de urgencia tiene que estar arriba de la mesa y es una obligación del gobierno. Pero las cosas como son, hay fondos hoy día para poder hacerse cargo de una serie de necesidades simultáneas. No sabemos cómo se comporta exactamente el virus y en qué vamos a estar exactamente más en un mes. Por eso creo que es razonable escuchar a los distintos expertos. A propósito de la visión sobre lo que estamos viviendo, creo que hay que tener políticas simultáneas porque por un lado está lo sanitario y hay expertos para ello. Hay doctores, hay epidemiólogos, luego hay expertos para el tema económico. Yo escucho a Joaquín con atención cuando habla, por ejemplo, perdón, a Nicolás. Me quedé con su hermano. A Nicolás, y mi padre. Cuando habla de políticas económicas, pero lo escucho menos cuando habla con tanta claridad sobre políticas de cuarentena. Porque creo que para eso hay otras personas que saben de eso. Y creo que en esta conversación todos tenemos que, como dijo el senador, escuchar más. Y saber un poquitito y opinar de lo que realmente podemos aportar. Porque además, sobre todo en espacios como este, la gente quiere tener mayor claridad respecto de por qué se toman las decisiones. Sí. Hoy día es importante. Si se aprueba el ingreso familiar de emergencia, no estoy diciendo que con esto se vayan a acabar todos los problemas, pero es una inyección a la vena de los más vulnerables en forma urgente y en el corto plazo. Si se necesitan más cosas, insisto, hay un fondo que está ahí. Si es que el día de mañana, alcaldesa Pizarro, hay que ir a ayudar a trabajadores formales o informales. Tenemos que tener recursos para ello y por eso el ministro de Hacienda se está guardando unos cartuchos. El problema eso es responsable. Es que, si me permite, a propósito de guardarse los cartuchos. Aquí Hernán dijo una cosa que es la esencia de lo que yo trato de hacerlo pensar al revés. Esto no es compartimentos estancos. Por un lado la epidemiología, por otro lado la economía. Si tú miras, Hernán, yo te escuché, a las principales voces del mundo en este momento que han estado hablando sobre la epidemia. El Paul Romer, premio Nobel de Economía. Fauci ayer. ¿Cómo se llama? Summers. Todos integran la dimensión
el tema de la epidemiología no es saber entubar un paciente, de eso yo no sé nada. Pero de epidemiología son modelos matemáticos de expansión de un shock y los economistas tenemos que entender eso porque si no, no entendemos nada. Entonces, eso como primera cosa. Yo lo que estaba tratando con Juan Antonio, incluso es llegar a un consenso. Si yo soy partidario, que ya trataron 60, 80 lucas, ya, aprueben. Eso es lo que hay, aprueben. Pero justamente por lo que decía Amaro, es absolutamente evidente, frente a lo que decía Claudia Pizarro, que habiendo un problema general, porque estamos todos afectados, el sector servicios, las ventas, etcétera, etcétera, hay un problema aún más agudo en la gente que está en cuarentena. Por tanto, tengamos una discusión sobre el plan cuarentena segura. ¿Ya? Esto es que la gente se pueda quedar en la casa, porque si no, no va a funcionar. Entonces, al final, al ministro Briones se le va a quebrar la caja, no porque haya dado mucho, sino porque va a tener que seguir dando para siempre, porque esto no lo controla nunca. Ya, pero si usted habla de este monto, este bono cuarentena, ¿usted piensa en un monto? ¿Cuánto debería ser por persona, por familia, por carga? No me atrevería en este momento a llegar más allá que una simple idea de que tenemos que tener cuarentena segura, o sea, que la gente se quede en la casa para que funcione. Alcalde Carter. A mí hay dos cosas que me preocupan. Uno, esta lógica de la falacia de la autoridad, que este es el mundo de los expertos, compartimentos estancos. Yo soy experto en derecho, entonces tú no hablas porque eres economista, yo soy economista, tú no hablas porque eres médico. Al final nadie escucha a nadie porque todos tienen una verdad omnicomprensiva. Yo creo que efectivamente la ciencia por definición es mutante. Este virus de hecho muta. Al gobierno le ha ocurrido que tuvo que echar pie atrás con el carnet COVID porque no estaba bien hecho, y el mismo presidente acaba de retirar de la Contraloría el decreto con facultades especiales para los municipios porque se dio cuenta que no estaba ajustado. Vamos a tener que cambiar de opinión permanentemente, en forma muy flexible. Y en ese sentido decir dos o tres cosas re importantes. Uno, si tenemos una cuarentena larga de 6 semanas o de 2 meses, como terminó siendo en Europa, va a ser completamente distinta a nuestra realidad económica. Y eso va a requerir una segunda mirada, no en 2 meses, sino que en 2 semanas más. Por eso hace sentido el tema de tener una reserva estratégica. Sin perjuicio de eso, evidentemente uno quisiera que fueran mejores los aportes del Estado. 65 lucas es poco, pero en este minuto es lo que necesitamos urgentemente en la calle. Y cuando yo hablaba con esta ironía, Nicolás, no me refería a que tú hubieses sido denso o hubieses hecho una mala ironía. Me refiero al sentido de urgencia, porque la élite política en la que estamos todos metidos, somos todos, la mayoría de nosotros, recibimos un sueldo fijo. Pero la gente que está cayéndose a pedazos requiere las lucas ahora. Nos demoramos una semana más y no pasa para mayo. Entonces es importante que llegue la plata rápido en mayo. Discutiremos durante mayo y junio cómo mejorar esta situación. Por ejemplo, ¿qué cosas yo creo que hay que corregir urgentemente? Yo no estoy de acuerdo que se retiren los fondos de cesantía para mantener los sueldos de la gente. Yo creo que es responsable que la gente pueda retirar una parte de la AFP y que el día de mañana el Estado reponga a través de un bono de reconocimiento esos dineros que falten. Porque me parece regresivo y me parece injusto con los sectores más vulnerables, porque en el día que pierdan su trabajo no van a tener recursos para enfrentar la cesantía. Alcalde, antes que continúe, ¿por qué no tomamos esa frase? Quede pendiente, porque Polo quiere hacer una pregunta, queda pendiente el tema del retiro de los fondos de la AFP para que lo escuchemos de acá a nuestros invitados que opinan. Es que aquí estamos hablando al mismo tiempo de en qué me gasto la plata y de cuándo me la gasto. Que son dos cosas que están muy vinculadas y son muy importantes, porque si yo me voy a gastar la plata en entregársela a la gente hoy para que cumpla la cuarentena, de acuerdo con lo que expresa Nicolás Izaguirre, yo la verdad que estoy de acuerdo con eso. Me parece que efectivamente lo que hay que asegurar es que la gente haga esa cuarentena, porque es la única manera de empezar a controlar la pandemia. Entonces, gastarse la plata ahora significa gastar la plata pensando en las medidas sanitarias, no por proteger la salud exclusivamente de las personas, sino que porque también es la única manera de que en el futuro no tengamos este gasto permanente, porque esta cuestión simplemente no se controló. La pregunta es, y le quería preguntar a la alcaldesa Pizarro, tomando justamente lo que ella planteaba, si esa trabajadora de casa particular, ese trabajador de la construcción, se ve exigido de seguir trabajando porque no le pagan si es que no va a trabajar. Bueno, ¿de qué manera vamos a lograr que esa persona efectivamente, alcaldesa, haga esa cuarentena? Que no tome la movilización pública, que no salga de su casa y que no se convierta también en un agente de transmisión de la enfermedad. Y eso, el momento de lograrlo es ahora. No más adelante, digamos. No guardar la plata para más adelante, ¿no?